Bendiciones, de nuevo transmitiendo dos mensajes en vivo y en directo. Ah, pasado, mensajes pasados, hablamos de el lugar de los muertos. Ya muchos me escribieron, maestro, la verdad que yo no sé por qué en los sepelios o en las funerarias o en los actos de velatorios siempre dicen el hermano Juan de los Palotes está en la presencia de Dios. Porque según lo que registran las escrituras que usted presentó, eso es totalmente falso. Es totalmente falso. Hay alguien que me dijo, maestro, lo que no entendí es porque usted dijo que Jesús murió en pecado. Sí, no murió en pecado que él haya hecho, murió en pecado que el Padre puso sobre él. Porque dice el texto, y no se halló pecado en él. Pero el pecado que Dios puso sobre Jesús en la cruz del Calvario, el misterio del cambio, lo llevó a la parte más baja. Jesús no fue al seno de Abraham, fue a la parte más baja, el lugar de tormento. 3 días y 3 noches estuvo allí, siendo atormentado. Pues el Padre lo justifica a través del cumplimiento de la ley. Fue el elemento que Dios usó, porque podría un hombre ser justificado por la ley, podría un hombre ser justificado por el cumplimiento de la ley. Sí, sí, sí podía. Que no hubo hombre que cumpliese la ley para ser justificado, esa es otra cosa. Pero Dios justificó a Jesús a través del cumplimiento de la ley, dándole justicia, imparte vida, impartiendo vida, le vence la muerte, venciendo la muerte, vence la de las potestades y vence al diablo, porque Jesús no podía vencer al diablo si primero no vence la muerte. Eso de que Jesús venció al diablo en la cruz es totalmente falso. Jesús lo que venció en la cruz fue el pecado. Jesús cumplió la ley, cumpliendo la ley, venció el pecado, y fue lo que Jesús venció, el cumplimiento totalmente de la ley, pues venció el pecado, porque eso fue lo que Dios utilizó para justificarlo y vivificarlo en el Espíritu, levantarlo de entre los muertos y tener triunfo. Pablo dijo, si Cristo no resucita, vana es nuestra predicación. Así es que Jesús vence todos los poderes de las tinieblas, el diablo lo vence cuando resucita. Pero antes de resucitar, Jesús fue a la parte más baja de la tierra, el lugar de tormento. Se levanta, va al lugar, a la tierra. Marta y María se lo consiguen, no me toques para que no ayude al Padre, va al cielo, después que va al cielo va a la parte baja que es el seno de Abraham, y después que imparte la justicia y la vida a los que estaban en el seno de Abraham para que formen parte de la resurrección de la iglesia, entonces vuelve a levantar y va otra vez a la tierra y está con los discípulos 40 días y 40 noches. Eso es lo que dice el texto, eso es lo que dice el programa de Dios. Explicamos bien lo de Not, explicamos bien lo de Elías, lo de Moisés, explicamos bien qué fue lo que pasó allí, no es que están en el cielo, no es bíblico, no es escritural. Pablo fue al tercer cielo temporalmente, por un propósito que Dios lo llevó, y en el espíritu, porque Pablo dice, yo no sé si en carne, en cuerpo o en el espíritu, pero tengo que haber sido en el espíritu porque allá no entró, nadie ha entrado en carne. Eso, lo único que ha venido de allá es el Hijo de Dios, más nadie. Ahora, ya sabemos que los muertos, cuando ya no sabemos que los muertos que la muerte que se dio a los hombres sin Cristo, con Cristo, en la antigua dispensación, los que eran reyes, profetas, sacerdotes y jueces, todos van a dar al seno de Abraham, uno en la parte baja, otro en la parte más baja. Es un lugar de conciencia, hay conocimiento en el Hades, maestro, tanto en la parte baja como en la parte más baja, sí hay, porque Lázaro sabía lo que estaba pasando, inclusive le pidió a Abraham, al padre de Abraham, que enviara a alguien del infierno para que le predicase a su familia, para que no fuera en ese lugar, o sea que sí hay conocimiento. Pero es que Salomón dice lo contrario. Salomón dijo muchas cosas y fueron escritas por inspiración, pero muchas cosas en las que Dios se equivocó. Y Jesús dijo que se equivocó, no lo digo yo, lo dijo Jesús. Porque según la historia del rico y Lázaro, sí hay conciencia, sí hay conocimiento en el seno de Abraham, en el Hades y en el Seol, sí hay conocimiento según lo que Jesús presenta. Ok, ahora vamos a ver algo. Maestro, después que la iglesia sea arrebatada, para los que creen en el arrebatamiento de la iglesia, para los que creen, porque ya hay predicadores que hacen burla del arrebatamiento de la iglesia, Cristo no viene, si usted cree que Cristo viene, pues espéralo sentado y para ustedes contar. Gente que están estableciendo lo que llaman el Kingdom Now, el reino ahora. El reino ahora, resulta que los 3 hombres fuertes, que no lo voy a nombrar, los 3 hombres fuertes que pregonaban y mantenían y enseñaban el Kingdom Now, los 3 están muertos, se fueron quitados, no sé, pero se fueron, no están. Porque ¿quién puede negar el arrebatamiento de la iglesia? Cuando la Biblia te habla del arrebatamiento de la iglesia, ¿quién puede negar? La única esperanza que la iglesia tiene es en la venida de Cristo, es lo único que la iglesia espera, porque todo la iglesia tiene que tenerlo por fe, porque ya todo está hecho, pero la iglesia fue llamada a esperar
la bienaventuranza de la venida de nuestro Señor Jesucristo y se la vas a quitar, vamos a tener un problema. Bueno, hay muchos que niegan el arrebatamiento, el kingdom now, ya estamos reinando, punto. Eso no es lo que enseña en la Biblia. Jesús dijo, mi reino no es este mundo, punto. Así de sencillo. Pero eso es otra cosa que tocamos en otro tema. Después que la iglesia sea arrebatada, ¿qué va a suceder con la iglesia después? Ok, maestro, murió la iglesia, murió el creyente, está en el seno de Abraham, está ahí en la parte baja, no en la más baja, a su nombre gloria, fuerte la paz del Señor. Pero ¿qué va a ser de la iglesia después que sea arrebatada? En un momento que la iglesia va a ser arrebatada, ¿qué va a hacer? Ok, eso lo quiero tratar en este tema. Por no conocer el creyente, por no conocer las cosas que vienen, escatológicamente hablando, después de la muerte, de la resurrección, por no conocer, es que se está viviendo una vida light, descuidada, depravada, inclusive cometiendo pecados con premeditación, alevosías, donde ya se hacen planes y proyectos para pecar, independientemente del daño que nosotros podamos producir con el pecado que nosotros hagamos, no sabiendo de que de eso le vamos a dar cuenta al Señor. De eso vamos a hablar en este tema que vamos a desarrollar. Pues por causa de eso, de que la iglesia no sabe qué es lo que viene después del arrebatamiento, el juicio a la que se va a confrontar, a quién le tendrán que dar cuenta, como no sabe lo que viene, pues viven una vida light, hasta el punto que muchas organizaciones muy poco creen en el arrebatamiento de la iglesia, muy poco creen en la venida de Cristo, hasta el punto que no se están dando lo que llaman programas de evangelización. Esos proyectos de evangelización no se están dando. ¿Dónde están los programas de evangelización? ¿Dónde están los predicadores que están anunciando la venida de Cristo? De que Cristo viene. ¿Dónde están esos mensajes? Eso se ha perdido todo en nuestras congregaciones. Por tanto, como no se conoce a ciencia cierta qué es lo que viene, pues simplemente estamos viviendo una vida light, tú sabes, cada quien por su lado, no hay programa, no hay apoyo, no hay visión, no hay misión, está haciendo cultos por hacer, el dinero lo estoy invirtiendo en cosas que no debo invertirlo, malgastando en vez de invertir en el reino, porque yo no tengo conocimiento de lo que viene. Vamos a ver del caso. En el momento que la iglesia sea trasladada al cielo, se darán ciertos acontecimientos que tienen relación con Cristo y la iglesia, tales como el juicio de la iglesia, los galardones y las bodas del Cordero. Vamos a ver en cuanto al tribunal de Cristo, que es el tema que queremos presentar. Fue arrebatada la iglesia. Si te presentas ante un tribunal, dice el texto, Pablo en 2 carta a Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, observa el término tribunal, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Observa el término bueno, observa el término malo, que vamos a explicar bien eso. En Romanos 14:10, Pablo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Si tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, Pablo se cuenta, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cada uno de quién? Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Présteme mucha atención. Pero si usted analiza, primera carta a Corintios 4:1-5, dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, ¿de qué? De los misterios de Dios. Que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Algunas versiones dicen el que me va a juzgar. Algunas versiones dicen el que me juzga y el que me juzgará es el Señor. Algunas versiones. Cuando analizamos la doctrina de los juicios, como en el mensaje anterior hablamos de la doctrina de los infiernos. Eso es importante. Ahora vamos a estudiar la doctrina de los juicios. Conseguimos que se van a realizar cinco juicios, tales como el juicio de la nación de Israel, el juicio de los gentiles
el juicio de los ángeles caídos, el juicio del gran trono blanco y el juicio de la iglesia. De todos estos nos centraremos por los momentos en el juicio de la iglesia. Vamos a analizarlo. En el griego existen dos términos para hacer referencia a un tribunal, cuyo significado y características son totalmente diferentes. Pasemos a definirlos. Esto es ya tomando en cuenta la etimología de las palabras, de los términos. El primer término es criterio. Criterio. Esta palabra se usa para un tribunal que le dará lugar a un juicio con el fin de conseguir culpables para que haya una condenación. Este es el término que se puede relacionar con el juicio del gran trono blanco, tomando en cuenta las características del objetivo de dicho juicio, según primera carta a Corintios 6, 2, 4, Santiago 2, 6 y Apocalipsis 20, 11, 15. El otro término es vimá. Es un tribunal que le dará lugar a un juicio, no para conseguir culpables para la condenación, sino para conseguir la dignidad o indignidad de quienes van a recibir o no van a recibir galardones. Es decir, el vimá es un tribunal que le dará lugar a un juicio para galardonar, no para condenar, según Romanos 14, 10, 12, primera carta a Corintios 5, 10. Más adelante, cuando desarrollemos la base del juicio, entraremos en detalles acerca de la naturaleza del juicio. Pero vamos a seguir desarrollando. Tiempo del vimá, después del traslado de la iglesia, según Lucas 14, 14, segunda carta a Corintios 2, 4, primera Tesalonicenses 4, 13, 17, segunda Tesalonicenses 4, 8, Apocalipsis 19, 8, 22, 12. El lugar del vimá, el tercer cielo, según segunda carta a Corintios 5, 1, 10. El juez en el vimá, Cristo mismo será el juez. Segunda carta a Corintios 5:10, segunda a Corintios 5:10, Juan 5:22, Romanos 14:10. Lo serio del caso es que aquel que funge o fungió como tu abogado pasará a ser tu juez. Oiga, quien es tu abogado hoy pasará a ser tu juez. ¿Qué tú le vas a decir a él si te conoce perfectamente? Presta atención. Ante el tribunal, ante la presencia de Dios, tú tienes un abogado que es Cristo. Pero ante la presencia de Cristo, cuando seas juzgado, tú no vas a tener un abogado, porque tu abogado se convirtió en tu juez. Presta atención, esto es lo que viene. Y dice la Biblia que su mirada es como llama de fuego que penetra lo más profundo del corazón, el cual no le vas a decir, no le vas a mentir, ni le vas a engañar, ni le vas a ocultar nada. Dice que será descubierto todo lo que hay dentro de tu corazón será descubierto, lo que estaba oculto será descubierto. Eso es lo que enseña la Biblia. Los sujetos del vimá, ¿quiénes participarán del juicio? Solo la iglesia formará parte de este juicio, según Romanos 14, 10, 14 y segunda carta a Corintios 5, 10, 19. ¿Cómo se dará el juicio? En una forma personal, según Romanos 14, 2, segunda carta a Corintios 5, 10. No va a estar papá, no va a estar mamá, no va a estar el diácono, no va a estar el anciano, no va a estar la suegra, no va a estar el pastor, no va a haber nadie. Tú solo con el Señor vas a estar personalmente. En el tribunal, delante de la presencia de Jesús, no vas a tener excusa de tus fracasos. Solo te va a tocar decir la verdad y nada más que la verdad, porque ahí se descubrirá todas las cosas, es lo que dice el texto. El pasaje dice, en primera carta a Corintios 4, 1, 5, dice: así pues tengámonos hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, por lo que le vengo diciendo, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Tiene que ver con galardones y descubrir las intenciones. Ahorita no se descubre nada. Ahorita nadie sabe por qué estás haciendo las cosas. Ahorita puedes engañar al hombre. Dios no puede ser burlado. Tenga cuidado con esto. La base del examen del vimá de Cristo. Cuando nos referimos a la base del vimá, nos centramos en tres preguntas básicas de fundamento para poder desarrollar el estudio con precisión, que son: ¿qué se va a juzgar? ¿Qué se va a juzgar? ¿Por qué se va a juzgar? ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio?
El juicio radica en 4 factores que se van a tomar en cuenta. Primero, se tomará en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste. Presta atención. Se tomará en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste. En el juicio de la iglesia no se tomará en cuenta el pecado, porque el juicio no es para condenar, sino para galardonar, según 1 carta Corintios 3:15. Prueba de esto es que el término que Pablo utilizó para referirse a lo malo en 2 carta Corintios, el capítulo 5, verso 10, es la palabra faulo, que significa malo en cuanto a inutilidad y no en malignidad como pecado. La palabra que se utiliza para referirse al pecado en el griego es kakos o fonera. Si Pablo hubiese utilizado, dice que daremos cuenta de las cosas buenas y malas que hicimos, y el término malo, y hubiese utilizado kakos o fonera, estuviese refiriendo que daremos cuenta del pecado, pero utilizó fue el término fábulo, que tiene que ver con inutilidad. Lo que Pablo quiso decir es que cuando estemos ante el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta por lo inútil que fuimos por causa del pecado que hicimos. El texto dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea útil o sea malo, o sea inútil. Esto indica que todo el tiempo que pasas en el pecado y que por causa de esos seas inútil para Dios, le darás cuenta a Él. Cristo te dirá en el tribunal, dame cuenta del tiempo que tuviste en el pecado, porque oiga bien, yo tuve 6 años en un supuesto negado, 6 años en el pecado. Estuve haciendo todo el tipo de pecado. A los 6 años me reconcilio con el Señor. Vengo a Cristo, me reconcilio con el Señor y me pongo a la par con el Señor y empiezo a trabajar con el Señor y todo lo demás. Me muero. Cuando llega al tribunal, el Señor me va a decir, dame cuenta por los 6 años que tuviste en el pecado. Yo le voy a decir, Señor, es que yo no entiendo. Si la Biblia dice que si peco, abogado tengo que es Cristo y la sangre tuya me limpió todo pecado, pues yo no puedo entender cómo es que tú me estás diciendo que yo te dé cuenta de los 6 años, de los pecados que cometí en 6 años, cuando tu palabra dice que tu sangre me limpia y que tú abogas por mis pecados. Entonces Jesús te va a decir, no, es que yo no te estoy pidiendo que me des cuenta por los pecados que cometiste en los 6 años. Yo te estoy pidiendo que me des cuenta por los 6 años que tuviste en el pecado. Porque los pecados que cometiste en los 6 años yo te los perdoné, pero el tiempo yo no te lo puedo perdonar. El tiempo que tuviste en el pecado yo no te lo puedo perdonar. O sea que yo no te estoy pidiendo que me des cuenta por los pecados que le hiciste en los 6 años, sino por el tiempo que tuviste en el pecado. Porque en esos 6 años yo pude haber hecho muchas cosas contigo. ¿Cuántos ciegos podrían ver, sordos podrían oír, mudos podrían hablar, muertos podrían resucitar? Las grandes iluminaciones que te podía dar a través de mi palabra. Todas las cosas que yo pude haber alcanzado a través de ti en esos 6 años que perdiste en el pecado. De modo que yo no te estoy pidiendo que me des cuenta por los pecados que cometiste en los 6 años, sino por los 6 años que tuviste en el pecado. Eso es lo que yo estoy pidiendo que me des cuenta, porque eso no van a pasar por alto. Entonces, por esta causa, el apóstol Pablo nos exhorta que seamos administradores del tiempo. Administradores del tiempo. O sea que nosotros somos llamados a ser oikónomos, unos mayordomos del tiempo. O sea que en este tiempo, por valga la redundancia, no hay tiempo para pecar. No hay tiempo para la pornografía. No hay tiempo para adulterar. No hay tiempo para vivir en el pecado. El tiempo que a nosotros nos queda, que es corto el tiempo que nos queda en la tierra comparado a la eternidad. Señores, vamos a dedicárselo todo a Dios. Un gran cantante profesional venezolano salió ahora en una entrevista que le hicieron después de haber recibido un trasplante de pulmones. Él dijo una gran verdad que a mí se me atesoró en mi corazón y me dio fuerza a lo que vengo enseñando. Él dijo allí el mayor tesoro que Dios le ha dado al hombre después de la vida eterna, después de Jesucristo, entre otras cosas, el mayor tesoro que Dios le ha dado al hombre es el tiempo. O sea, el tiempo hay que aprenderlo a administrar, porque si yo paso 6 años, 10 años, 20 años en el pecado, después vengo y me reconcilio con el Señor, pues Dios me perdona los pecados que cometí en esos 20, en esos 6 años, pero no puede pasar por alto los 6 y los 20 años que tuve en el pecado, porque fueron las muchas cosas que Dios pudo haber hecho conmigo en ese tiempo que estuve en el pecado, y eso hay que entenderlo. Viéndolo de otra manera, también se puede correr el riesgo de que tú estés 20 años en el pecado
pidas perdón, Dios te perdona y le digas, Señor, ¿qué tú quieres que haga? Y Dios te diga, lo que quería hacer contigo no lo puedo hacer porque necesitaba de esos 20 años que estuviste en el pecado. Y eso no es cosa fácil. Todos los años que tú estés en el pecado deliberadamente y eres inútil por causa del pecado y Dios no puede hacer contigo las cosas que quiere hacer, eso te resta galardones. Eso le quita la posibilidad a Dios de poderte bendecir con galardones. Por eso es que no hay tiempo para perder tiempo. No hay tiempo para perder tiempo en el pecado, no hay tiempo para perder tiempo en la promiscuidad, no hay tiempo para perder tiempo en la pornografía, no hay tiempo para perder tiempo en el engaño, no hay tiempo para nada de eso. El tiempo es para estar ante la presencia de Dios consagrado, recibiendo las directrices del Espíritu para llevar a cabo, para que Dios lleve a cabo su obra a través de cada uno de nosotros. Por esta causa el apóstol nos exhorta a que seamos administradores del tiempo. Pasar el tiempo en el pecado es cercenar la posibilidad de Dios en nuestras vidas. Pablo dijo, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, brutos, torpes, estúpidos, es la palabra que aparece allí, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, 14, 17. Y cuando entendamos de cuál sea la voluntad del Señor, entonces dediquémosle tiempo a eso, desarrollemos, vamos a trabajar en pro de eso, pero no perdamos tiempo en cosas que no agradan a Dios. Pablo en Colosenses 4, 5, 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. La palabra redimir es administrar o economía. El apóstol, cuando trata de la redención del tiempo, se refiere a la forma de conducirse en la vida, aprovechando al máximo cada oportunidad que Dios nos presenta en su propósito, y que de paso son oportunidades que no volverán. Presta atención a esto. Son oportunidades que no volverán. El necio no entiende ni capta los tiempos de Dios. Y por esa causa no se conduce en sabiduría, perdiendo así todas las oportunidades que Dios le presenta en la vida para desarrollar en él su propósito y ser un hombre prosperado y realizado. No sabiendo que cada oportunidad que perdamos en la vida, de ella le tendremos que dar cuentas al Señor. Dios nos escogió, nos preparó, nos dio una visión, con V, visión, para desarrollar una misión. ¿Sabe lo que es misión? Misión son las directrices que recibimos de parte del Espíritu Santo, en la cual nos vamos a desenvolver para alcanzar la visión. De la palabra misión es donde viene misionero, los comisionó. De modo que lo nuestro es estar ante la presencia de Dios 24 horas al día, en intimidad, en oración, en alabanzas, en adoración, en meditación de la palabra, esperando que Dios nos diga cómo vamos a hacer las cosas para que caminemos en la perfecta voluntad de Dios y llevemos a cabo su propósito en la tierra. Esto es el establecimiento de su reino, sin perder tiempo. El mundo, las circunstancias, el pecado, el diablo, te van a presentar oportunidades que te van a desviar de la visión, que te van a desviar del propósito y te van a hacer perder el tiempo, del cual mucho más adelante lo vas a lamentar. Cada milésima de segundos que le dediquemos al pecado y nos lleve a ser inútil, nos restará galardones. Por eso Pablo dijo, mirad pues con diligencia, como andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Redimir el tiempo tiene que ver con dar pasos concretos, siendo prudentes en la vida, dedicando todo nuestro ser a Dios, evitando así que la vida se desmorone. Redimir el tiempo es entender que se vive una sola vez en la vida, que nuestra vida es como una moneda
solo podemos comprar una sola vez con ella. Por eso debemos tener sumo cuidado en qué invertimos nuestra vida. Redimir el tiempo es entender que en la vida hay caminos que no tienen regreso. Que lo que transitamos queda en el pasado. Y con el pasado nada podemos hacer. Que debemos ocuparnos del presente en beneficio del reino, construyendo para el futuro. Redimir el tiempo es entender que las causalidades que vienen de Dios, no casualidades, causalidades que vienen de Dios, son grandes oportunidades que tenemos para la implantación de su reino. Y que dicha implantación repercuta a nuestro beneficio. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas: vestidos, comida, gloria, todo lo que honra, todo lo que Dios te va a dar, viene como producto de haberte ocupado del reino. Redimir el tiempo es entender que no debemos invertir el tiempo en lo que no beneficia, en lo que es vano, en lo que es vacío. En la pornografía, en la mentira, en la promiscuidad, en el engaño. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un gran terreno que se te dio para cultivarlo y sembrarlo. Pero tú decides lo que siembras. De una cosa debes estar seguro: lo que siembras lo vas a recibir. El hombre es libre de tomar cualquier decisión, pero no será libre de sus consecuencias. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un papel en blanco que se te dio con un apuntador. Puedes escribir en él lo que quieras, pero lo que escribas nunca lo podrás borrar, nunca. Redimir el tiempo es entender que eres libre de tomar cualquier decisión, pero nunca serás libre de sus consecuencias, y por tanto debes ser prudente con las decisiones que emprendas. Lo duro del caso es que algún día en la vida nos daremos cuenta que por causa del pecado, en relación a Dios y a su propósito, perdimos el tiempo, y con él lo perdimos todo. Y para complementar sobre todo eso, le tendremos que dar cuentas a él. Nada va a pasar por alto, nada. En el tribunal nada va a pasar por alto. Para mayor comprensión en lo que tiene que ver con la redención y la administración del tiempo, voy a conceptualizar los dos términos que se utilizan en el griego para hacer referencia al tiempo. Pasemos a definirlo. Uno es cronos, de donde se deriva el término cronología, cronómetro, y es el término que se utiliza para hacer referencia al tiempo de los hombres, que se define en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, quinquenios, milenios, siglos. Ese es el cronos. Pero viene el kairos. Gentes que les he escuchado decir: Señor, cumple tus kairos en mí, y ni siquiera saben lo que están diciendo. Jamás. Porque una persona que no sea administrador de sus cronos, jamás Dios nunca podrá cumplir sus kairos en ellos. Kairos es un momento oportuno, específico y determinante, ajustado a la voluntad y al propósito de Dios. El kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios en su designio decide hacer algo específico y determinante en un individuo, en un lugar apropiado. Cuando no entendemos los tiempos, que son los kairos de Dios, perdemos una oportunidad para surgir en la vida. Pero con todo y que conozcamos los tiempos, Dios nunca podrá desarrollar sus kairos en nosotros si no somos buenos administradores de nuestros cronos. En el crono que vivimos, si no lo administramos, jamás Dios podrá desarrollar sus kairos y su propósito en nosotros, mientras andemos dedicando y perdiendo el tiempo sumergido en el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor, nadie lo verá en su propósito, en su sanidad, en sus finanzas, en nada. Nada. Se necesita presencia, se necesita santidad, consagración, entrega, devoción. Yo sé que duele apartarse de lo que más quiere, de lo que más anhela, de lo que más busca, de lo que más desea tu alma. No es fácil. Morir, suicidar el alma no es fácil. Pablo dijo: hacen morir lo terrenal vosotros. Somos nosotros los que somos llamados a suicidar el alma. Y no es fácil. No es fácil decirle al pecado no es fácil. Pero es nuestra única opción. En la salud jamás vas a ver al Señor si no andas en una vida de santidad.
en la administración, en el ministerio, jamás vas a ver al Señor si no andas en una vida de santidad. En tus finanzas, en nada, en la empresa, en el hogar, aún en las finanzas, nunca tú vas a ver resultados si no estás apartado con el Señor y eres un buen administrador de los cronos para que Dios realice en ti sus kairos. La vida de santidad es un principio inalterable para poder prosperar en todo. No te engañes. Lo que tú recibes, lo que tú siembras, eso tú vas a recibir. No hay tiempo para perder tiempo en el pecado. Lo duro del caso es que cuando quieras empezar, ya no hay tiempo. Porque Dios es eterno, pero necesita de tus tiempos. Tú sabes lo que es estar 10 años fuera del redil, del propósito, de los planes, de los proyectos de Dios. De lo que es estar pecando. De entregarle toda tu juventud, tu vida, tus fuerzas a Dios. Para después llegar anciano, ya arrepentido, cansado, destruido, acabado. Y sabiendo que la vida no te dio nada. Que el mundo pase sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre en el propósito de Dios. Que el mundo y las pasiones y el pecado degradan la vida de los hombres, dejando un vacío en el corazón que solamente Cristo puede llenar. Es duro, es fuerte. Yo tuve 6 años apartado, desde 18 hasta 24 años. No era casado, soltero. 6 años apartado. ¿Qué no hice en 6 años? Me reconcilié con el Señor. 2 años después me caso. 2 años después de casado dentro del ministerio, hasta el día de hoy. Nunca más he retrocedido. Me he mantenido y he estado allí en el propósito. Pero Dios me enseñó todas estas verdades. Verdades que mis ministerios, que los que me dieron supuesta cobertura, los que me pastorearon, nunca me las enseñaron. Si no me hubiese descargado. Si hubiese conocido estas verdades, no lo hago. Me mantengo. Porque hoy entiendo la importancia de lo que es el tiempo. Que Dios es eterno, pero que con el tiempo pasado no podemos hacer nada. Que Dios es eterno, pero necesita de tus tiempos. Que los tiempos pasan, que no perdonan, que los cuerpos se cansan, que esto envejece. ¿Y qué hacemos con dedicarle toda nuestra juventud, todas nuestras fuerzas al mundo, al pecado? Y ya cuando estemos acabados de venir a Dios, Señor, aquí vengo, perdóname. Dios te va a decir, es que no hay tiempo para hacer en ti lo que quería hacer. Para que entiendas mejor esto, te voy a decir de esta manera. Escúchame bien. Escúchame bien. Un anciano, ponle 95 años, está al borde de la muerte, muriendo en su etapa final. Llego a la habitación y hablo con él. Tomo su mano y le presento el plan de salvación. Él lo recibe. Acepta a Jesús como Señor y su Salvador. Recibe a Jesús como su Señor y su Salvador. Muere. Si hago una pregunta, usted debe decir, sí, maestro. ¿Usted cree que se salvó? Sí, maestro. ¿Usted cree que se fue con el Señor? Sí, maestro. ¿Usted cree que está en el seno de Abraham? Sí, maestro. ¿Se salvó? Sí, maestro. Pero no tiene galardones. ¿Se salvó? Sí. ¿Tiene vida? Sí. ¿Tiene justicia? Sí. ¿Está en el seno de Abraham? Sí. ¿Va a formar parte del arrebatamiento de la iglesia? Sí. ¿Se va a presentar ante el tribunal de Cristo? Sí. ¿Pero de qué vas a ser juzgado? No hay nada de qué juzgarte. Porque el juicio va a ser desde el momento en que aceptaste el plan de salvación. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Se está hablando del pecado que hiciste antes de entregarte a Él, antes de conocerlo. Pero después de conocerlo vas a dar cuentas a Dios, no por los pecados que hiciste, sino por el tiempo que tuviste en el pecado. De eso estamos hablando. El pecado te lo perdonó, pero el tiempo no va a pasar por alto. Entonces este anciano está en la presencia de Jesús. ¿Sí? ¿Va a ser juzgado de qué? No tiene.
¿De qué te voy a juzgar? Pasa a un lado, pasa a otra etapa. ¿Pero tiene galardones? No tiene galardones. ¿Se entiende eso? Se entiende. ¿Se comprende eso? Se comprende. ¿Se acepta eso? Se acepta. Sí, maestro, yo lo acepto. Lo que no puedo entender, comprender y aceptar es que cuando estés delante de la presencia de Dios, tampoco tengas galardones en 60, 40, 20, 15, 10, 6 años que estuviste dentro de la iglesia, porque nunca hiciste nada para el Señor, porque perdiste el tiempo en el pecado. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, grave. Porque no fuiste un administrador de los cronos. De los cronos. Dios no pudo desarrollar en ti sus kairos. Cuando Dios me dijo esta verdad, yo lloré mucho. Y le dije, Señor, te tengo que dar cuenta de los 6 años. Me dijo, sí. Pero olvida eso. Trata de no derrochar más tiempo para que no tengas que darme cuenta de otros tiempos añadidos a estos 6 años. Aprovecha, administra bien el tiempo. Tengo muchas cosas que hacer contigo, muchos lugares en los cuales te tengo que llevar, pero administra el tiempo. No le des lugar al pecado en tu vida. Apártate de la fornicación, apártate del deseo, del hacer el prestigio, de ser reconocido. Quita tu mirada del dinero. Apártate para mí, conságrate. Tengo una vida de devoción, de intimidad. Te quiero ver ante mi presencia, de intimidad conmigo. Mi espíritu te va a decir las cosas como las vas a hacer. Y vas a entrar en mi programa, no en el programa de los hombres. Los hombres que se mueven en humanismo no te van a invitar nunca a predicar. No les conviene este mensaje. Pero yo te voy a llevar a lugares donde yo estoy. A un pueblo que sí me ama, que sí me quiere. Estoy preparando un pueblo el cual te voy a llevar hasta ellos y te van a escuchar. Y me van a escuchar a través de ti. Porque vienen cosas muy grandes. Muy grandes. Pero lo único que te pido, José, es que administres bien el tiempo. Dios te lo pide. Administra el tiempo. Tienes problemas ahora mismo con un amante porque vives tiempo. ¿Qué tiempo tienes con ella? 6 años, 2 años, 4 años. Y tú sabes que no es tu mujer, que está oculta, que es una mujer que está escondida. Y estás cometiendo pecados escondidas por fornicación, cualquier tipo de fornicación. Estás sumergido en la pornografía ocultamente. Estás entrando en el terreno de la masturbación ocultamente. Estás dedicándole tiempo a esas cosas que apagan al espíritu, que contristan al espíritu, que cercenan la posibilidad de ser bendecido de parte de Dios, que no dejan, que son obstáculos que detienen el fluir del espíritu como río. Por eso Jesús tipificó el espíritu como río por 2 cosas. Ríos en plural, porque son muchas las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer contigo. Y río, porque el río tiene una característica que nunca se estanca, él siempre va fluyendo. El hecho de que el espíritu esté estancado en nuestras vidas o en tu vida es porque hay obstáculos. Porque estás haciendo cosas que lo contristan y lo apagan y no dejan que él fluya. Y que Dios haga en ti su perfecta voluntad en la implantación del reino. Y que haya presencia del Espíritu y que de ti emane el Espíritu de Dios y haya sanidades, prodigios, maravillas. Que sí, que los ciegos vean, los sordos oigan, los mudos hablen, los muertos resuciten, los paralíticos sean levantados, los leprosos sean limpiados y los muertos resuciten ahí aún. Que cuando tú vayas donde vayas haya presencia, que la gente quiera ser como tú. Hay una presencia en ti que la gente quiere ser como tú. Que tú seas la solución de los problemas de un mundo que tanto lo necesita, con la presencia del Espíritu, y no que no seas un problema para el mundo. Eso es lo que Dios quiere, que haya presencia. De modo que fuimos llamados a administrar el tiempo de Dios, a coordinar el tiempo de Dios, y hay que tener mucho cuidado con eso. Esta es nuestra primera parte, acerca de lo que es el pema de Cristo, el juicio de la iglesia. Nuestra primera parte, espera la segunda, eso la voy a dar. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.